micrófono, lo ponemos aquí, ¿vale? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta actividad, a esta mesa redonda de migraciones femeninas, historia y presente de las empleadas de hogar, en la que me acompañan en esta mesa María Rondo, Rocío Negrete y Diana Quintanoa. Muchísimas gracias por vuestra participación. Y a mi lado, como no, Ana Lucía Hernández Cordero, de UNIZAR, que colabora con el Servicio de Igualdad para la organización de esta actividad. Desde el Servicio de Igualdad lanzamos todos los años, en relación al día 30 de marzo, el Día Internacional de las Trabajadoras de Hogar, una campaña que pretende visibilizar y reivindicar las condiciones de desigualdad de las trabajadoras del hogar. Lanzamos una campaña que podéis ver en cartelerías, donde el mensaje es el valor de los cuidados y respeta a quien te cuida, porque nos parece fundamental que sea una campaña que visibilice la situación de empleo de las trabajadoras de hogar. Algunos datos que me parecen importantes poner encima de la mesa. La Asamblea General de Naciones Unidas declaró en 1988 como día 30 de marzo el Día Internacional de las Trabajadoras de Hogar para visibilizar esta labor poco reconocida y a menudo precarizada. En esta línea, por eso, desde el Servicio de Igualdad, la campaña de este año es, no sé si la habéis visto, que es Trabajadora del Hogar, profesional imprescindible que cuida de lo más importante que tiene, es decir, dar valor también al hogar y con el hashtag del valor de los cuidados y respetando los derechos de las profesionales del hogar. Según los datos de población activa elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2023, el empleo femenino registró la tasa de ocupación más alta. A pesar de esto, la tasa de empleo de las mujeres sigue siendo 10 puntos inferiores a la de los hombres, salvo en el caso del régimen de empleadas de hogar, en el que ellas representan el 95,56% del total, según los datos de este informe del mercado estatal de 2024. En una reciente encuesta sobre la salud laboral en el empleo del hogar y los cuidados, realizados por la Universidad de La Coruña, entre 400 mujeres encuestadas, se concluyó que el perfil de mujeres trabajadoras del hogar es el de inmigrantes en situación administrativa irregular, en las que el 50% cobra menos, de ellas cobra menos del salario mínimo interprofesional. De estas cuestiones y sobre todo desde esa parte del historia y presente vamos a hablar María Rondo, referente de historia, y también desde el servicio pues tenemos especial cariño a María Rondo, ya que fue la primera concejal del Ayuntamiento de Zaragoza en implantar toda la estructura de servicios sociales. Y con lo cual, pues bueno, es un referente para todas nosotras como pilar, ¿no?, de la construcción en nuestra ciudad de los servicios sociales. No sé si lo va a decir ella, porque ella es muy discreta, pero me parece importante. Está muy orgullosa de la labor, con lo cual, pues ella también fue pionera en la construcción de este edificio de la Casa de la Mujer, ¿no? Entonces, pues bueno, es un papel y una dedicación que siempre la reconocemos y que siempre, pues bueno, ante cualquier llamada siempre está disponible, cuestión que agradecemos muchísimo. Y bueno, no quiero restar más tiempo al comienzo de la mesa, que yo creo que desde esa mirada de presente y pasado, y con Rocío Negrete y con Ana Lucía Cordero, estudiosas de UNIZAR, pues bueno, creo que va a ser una mesa que nos va a resultar muy interesante. Muchos de vosotros, permíteme que presente a Ana Lucía Hernández Cordero, muchos de vosotros ya la conocéis, pero es doctora en Antropología por la Universidad Autónoma de Madrid, maestra en Estudios de Género por el Colegio de México y licenciada en Antropología Social por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y desde 2014 es profesora de Sociología de la Inmigración en la Facultad de Ciencias Sociales y Trabajo de la Facultad de la Universidad de Zaragoza. Líneas de investigación son la construcción social de la maternidad, las migraciones femeninas, la familia y las redes de parentesco en las cadenas globales de cuidados. Y hacer una
una publicación reciente de Ana Lucía sobre relatos de madres adolescentes en la España actual y el trabajo del hogar y de los cuidados como nicho de empleo para mujeres inmigrantes, el caso de ecuatorianas en Zaragoza. Y también Cuidar se escribe en femenino, redes de cuidados en hogares de madres migrantes. Con lo cual, una experta y una estudiosa de la situación de las empleadas de hogar. Yo, muchísimas gracias, reitero vuestra asistencia a esta mesa y espero que resulte interesante para todas y todos vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Desde luego, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Pues para mí es una alegría muy grande estar en esta mesa, porque está aquí María. Y de verdad que es un honor y una ilusión muy grande porque conozco su libro desde hace varios años y fue una sorpresa saber que vivía aquí en Zaragoza. Así que muchas gracias, María, por estar aquí con nosotras. Y también es una alegría porque tengo varios estudiantes que están aquí acompañándonos y la verdad es que la universidad también se acerca a estos espacios. Me parece que es una cosa de celebrar y de valorar. Así que muchas gracias por venir. Luego hablaremos de esta actividad. Bueno, empezando, yo voy a moderar esta mesa. La palabra la tendrán mis compañeras, pero nada más quería decir unas pequeñas referencias, ¿no?, a la situación del empleo de hogar. Desde luego, el 30 de marzo fue el Día Internacional del Empleo de Hogar y, como decía Ana, fue a partir de 1988 que se instauró. Y se estableció para visibilizar la situación de discriminación, precariedad, infravaloración e invisibilidad que sufren las trabajadoras del hogar. Y actividades como la de hoy y todas las actividades que se han hecho en el marco de este día, pues lo que buscan es promover el valor del trabajo del hogar, hacerlo visible y reivindicar los derechos de quienes realizan este trabajo. Y brevemente nada más decir que, me voy a repetir frente a mis estudiantes, pero creo que vale la pena plantear que cuando hablamos de empleo de hogar y cuidados, estamos hablando de crisis de cuidados de larga duración, de cuidados a la dependencia. Estamos hablando de un trabajo que se realiza en los hogares y esto significa muchas cosas. Estamos hablando de un trabajo feminizado, un trabajo naturalizado e infravalorado, tanto económicamente como socialmente, como decía Ana. Estamos hablando también de migraciones femeninas, estamos hablando de trabajo sumergido y estamos hablando de trabajo precario. Todo esto con unas consecuencias, entre muchas otras, en la salud de las trabajadoras. Y hay desde varios años que se está planteando quién cuida a las que nos cuidan y evidentemente la respuesta es nadie, ¿no? Y son las asociaciones, son las organizaciones las que están poniendo en la mesa de debate este otro tema que tiene que ver con la seguridad, con la salud de las trabajadoras del hogar. Entonces, desde luego, para mí participar en este tipo de eventos es un grano de arena para todo este trabajo que están haciendo, principalmente desde las organizaciones sociales, y creo que es un poco el sentido de esta mesa. Entonces, voy a contarles un poquito la dinámica y voy a presentar a mis compañeras de mesa. En primer lugar, vamos a tener la participación de la profesora Rocío Negrete, que nos va a hacer un contexto general de lo que fueron las migraciones femeninas españolas en los años 60, años 70. Rocío es doctora en Historia por la UNED. Sus líneas de investigación son género y trabajo. Su tesis doctoral se tituló Género y trabajo, la inserción laboral en Francia de las exiliadas republicanas españolas. Sus líneas de investigación son el trabajo femenino en la época contemporánea, las políticas públicas de inserción laboral de mano de obra extranjera y el exilio republicano español y la migración económica en Francia. Actualmente es investigadora postdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad de Zaragoza y desde luego pues es un honor que esté con nosotras acompañándonos en esta mesa.
Luego, después de la intervención de Rocío, tendremos un conversatorio entre María Rondo y Diana Carolina Quinatoa. Bueno, Diana, empiezo con Diana, que es representante de la Asociación de Empleadas de Hogar y de los Cuidados de Zaragoza, y nos viene sobre todo nos viene a contar sobre toda la experiencia que supone formar parte de la asociación y todo el trabajo que implica el asociacionismo en el contexto español contemporáneo, siendo mujer, siendo inmigrante y siendo empleada de hogar. Y por otro lado, pues nos acompaña María Rondo, que nos va a contar también su experiencia desde como inmigrante en Francia en los años 60. Voy a leer brevemente una semblanza de ella porque creo que, bueno, luego contaré por qué, me parece importante. María Rondo emigró a Francia a los 18 años en 1962. Parte de esos años trabajó como empleada de hogar, progresivamente participó y asumió responsabilidades en el movimiento juvenil emigrante que se encargaba de sensibilización y de luchar por los derechos de las empleadas de hogar. En 1975 publicó el libro Yo la Chacha, lo digo en francés porque no lo sé decir, pero este libro era de denuncia y reivindicación. El libro es el testimonio de sus vivencias, pero también de otras vivencias de empleadas de hogar en Francia, la mayoría de ellas emigrantes. El libro en su momento removió conciencias y tuvo una gran repercusión en todos los medios de comunicación. Y desde luego es para mí una alegría muy grande porque es un libro que están leyendo los estudiantes de trabajo social ahora en la asignatura de inmigración. Y es un libro que recomendamos a los profesores y justamente este año se cumplen 50 años de la publicación. Yo creo que este evento no es para conmemorar los 50 años, pero es parte de una celebración que podemos hacer ya a partir de ahora. En 1976 María vuelve a España y en 1979 fue concejala del Bienestar Social y Sanidad del primer Ayuntamiento Democrático durante 2 legislaturas. Y durante esos años implantó y desarrolló el sistema público de servicios sociales y las políticas de igualdad. De hecho, esta casa, como decía Ana Gaspar, es fruto de todo ello. A partir de 1987 estudió trabajo social y ejerció como trabajadora social en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales durante 20 años. Es decir, que estamos entre amigas en esta tarde y hoy, por eso la tenemos aquí con nosotras, sigue participando en movimientos sociales y movimientos feministas. Reitero el honor que me supone estar en esta mesa y pues le doy la palabra empezando con Rocío. Muchas gracias, Rocío. ¿Funciona esto? Vale, sí. Bueno, pues en primer lugar muchísimas gracias a Ana Lucía por la organización del evento. Cuando me contactaste y me dijiste que era la propia María la que te había dado mi nombre, bueno, no podía decir que no, era materialmente imposible porque, bueno, ya lo hemos dicho, pero es una grandísima referente para todas y yo creo que cualquier acto con ella tiene ya un carácter especial, ¿no? Y también muchísimas gracias a la Casa de la Mujer de Zaragoza pues, por permitir y por dedicar este trabajo a un tema tan importante. Mi papel en esta mesa es hacer un contexto histórico, yo soy historiadora, y explicar un poco, contextualizar cuál es pues el papel que juega el libro concretamente, pero en general la experiencia de María en esta red de migraciones femeninas en torno al trabajo de los cuidados, ¿no? Entonces, yo me topé con el libro de María hace años, cuando yo vivía en Francia. Me habría encantado traéroslo para verlo. Yo conocí la versión francesa con el título de Moi la Bonne, en una colección que se llama Témoigner, Testimoniar, y me encantaría traeroslo, pero no lo tengo físicamente, nunca lo tuve, sino que tengo unas fotocopias de una biblioteca, porque realmente era bastante difícil de conseguir.
Yo me topé con este libro, me pareció una maravilla. Las personas que lo habéis leído, pues seguramente os daréis cuenta, ¿no?, del potencial que tiene. Y bueno, contactando con otro historiador que también hemos nombrado en nuestras conversaciones, Bruno Tour, que fue una de las primeras personas que trabajó con el libro de María, llegamos a la conclusión de que, bueno, no sabíamos nada de María y no la encontrábamos por ninguna parte. Finalmente fue el mismo Bruno, esta historia nos gusta mucho contarla, fue el mismo Bruno que la encontró un poco de forma rocambolesca, y es porque este título de Moi la Bonne en Francia se publicó en 1975 con la autoría de María Arondo, con una sola R. Entonces pues era prácticamente imposible encontrarla. Entonces para los historiadores y historiadoras nos gusta ver este tipo de rarezas y ver cómo un libro con este potencial, y ahí dejo la pregunta, si quizás hubiera sido escrito por un hombre trabajador de la Renault o de la Citroën, pues a lo mejor sí que se habría hecho ese trabajo por dignificar esta obra, y que esta equivocación de una letra en el nombre no habría llevado a prácticamente un olvido. Por eso me encanta saber que este libro está siendo trabajado en este caso, en esta asignatura de la que se ocupa Ana Lucía. El libro que escribió María Arondo con el título de Moi la Bonne es el fruto de su experiencia como empleada del hogar en Francia, con distintos puestos de trabajo, como vamos a ver. Un puesto o un ejercicio como empleada de hogar que en Francia tiene el sobrenombre de bonne à tout faire, es decir, chica para todo, que ya simplemente con el propio nombre nos podemos hacer una idea, que ha sido definido, por ejemplo, le doy una definición que me gusta a mí mucho, como obreras de lo privado que efectúan un trabajo invisible desde el exterior sin dejar en principio ninguna huella material. Estas chicas para todo, Geneviève Fraisse, por ejemplo, también lo denomina la femme à toute main, es decir, mujeres de todas las manos, estas mujeres que ponen las manos en absolutamente todo, contrarrestan la visión hegemónica que tenemos desde la historia de las migraciones del hombre varón con la figura del trabajador invitado que va a trabajar a un país extranjero, que generalmente luego le acompaña la familia detrás de él y que ejerce este papel de cabeza de familia. Sin embargo, lo que nos encontramos en la historia de María es una historia de los años 50, 60, 70, donde se desarrolló en París una corriente migratoria protagonizada por mujeres españolas, que van a desempeñar una serie de trabajos, una serie de labores que habían sido tradicionalmente, y siguen siendo, y por eso tenemos también aquí a Diana, que habían sido tradicionalmente ejercidas por mujeres migrantes. Entonces nos encontramos con toda una historia, un hilo conductor, un hilo violeta inmigrante de la historia, donde los mismos puestos de trabajo habían sido, desde inicios del siglo XX, ejercidos por, primero, migrantes rurales de zonas de Francia, por ejemplo, de la Bretaña, luego de mujeres de Bélgica, de Alemania, de Suiza, de Italia, polacas, sobre todo en las zonas rurales, y luego españolas, y como incluye el libro de María también, portuguesas, luego del norte de África y luego de lo que llamamos África subsahariana. Entonces, vemos cómo hay una yuxtaposición y una jerarquía de nacionalidades de mujeres que van a ejercer ese tipo de trabajos. Unos trabajos que se encuentran en el centro de la cadena mundial de los cuidados, que es el principal empleador de mujeres del mundo, con flujos transnacionales de trabajadoras que analizamos también históricamente. Moi la Bonne, publicado en 1975, se construye como un relato cronológico en el cual cada puesto que desempeñó, cada puesto laboral que desempeñó María constituye un capítulo, pero que culmina y tiene como punto final y central de la historia su toma de conciencia de la necesidad de organización y su propia participación en los movimientos asociativos y sindicales. Desde 1975 será liberada por la JOC femenina, es decir, la Juventud Obrera Cristiana en el propio país francés, en la sección de empleadas del hogar. Sin embargo, ella en su libro, desde el inicio, sitúa
cómo ya había algo, antes de entrar en esa asociación, había algo que le escamaba. Y aquí la cita ella misma dice: mi revuelta individualista de los primeros años hoy ha tomado un sentido, uno de la lucha común para la victoria de todos. Es decir, primero, tal y como lo explica, es una revuelta individual, una sensación de que había una injusticia social en el trabajo que estaba desarrollando y que luego tomó este sentido colectivo. La migración que desarrolla María, en esta semblanza que también nos ha indicado Ana Lucía, forma parte, ella llegó a París a inicio de los años 60, pero forma parte de un proceso que es bastante más amplio, que es el de las migraciones de empleadas domésticas o empleadas del hogar o empleadas de servicio doméstico, en este caso a París, ¿no? desde los territorios del Estado español hacia París, pero que en muchos casos venía precedido por una migración de tipo interno. Tenemos también que tener en cuenta todos los movimientos del éxodo rural que se han estado que han estado asolando y se han estado produciendo en el propio territorio durante el franquismo, en los años 40, en los años 50, desde las zonas rurales hacia las grandes capitales y las grandes ciudades. Existen varias trayectorias que podemos seguir en los estudios históricos, donde vemos que muchas veces hay primero una migración de tipo interno, ¿no? Y, por ejemplo, de zonas de Aragón a Barcelona, Cataluña, y luego posteriormente hacia Francia. Ella en este caso explica que en el pueblo no encontraría trabajo, que todavía mucho menos para las mujeres, que podría desarrollar algunos trabajos como pues, las tareas del hogar, la costura, la cocina, y que todas estas capacidades también le sirvieron luego en su futuro empleo en Francia. De esta forma, según las estadísticas oficiales, como ya hemos mencionado y veremos, las estadísticas oficiales muchas veces no recogen la realidad de la situación, porque nos encontramos con un problema general del trabajo femenino, que es su infrarrepresentación, su invisibilidad en las fuentes, pero concretamente en aquellos espacios de la economía sumergida no podemos fiarnos en absoluto de las estadísticas. Pero aún así, según estas estadísticas, en 1959 en España el 34% de las mujeres activas se empleaban en el servicio doméstico. Es una cifra similar que la que tenemos, por ejemplo, los censos de la Segunda República. Ha sido tradicionalmente el principal empleador de mujeres, al menos a nivel nacional. Entonces, para María y para otras muchas mujeres, la falta de horizontes profesionales y vitales, la voluntad de buscar algo más, en algunos casos incluso la pertenencia al bando perdedor en la Guerra Civil Española, lo que llamamos la represión subsidiaria, las consecuencias que habrían tenido la dictadura sobre muchas familias, llevó a la necesidad de salir y de buscar trabajo fuera. Ella dice, literalmente, convertirme en empleada de hogar era mi única oportunidad, mi única forma para salir adelante. Ella llegó a París a través, como muchas otras mujeres, de las redes de paisanaje y parentesco, es decir, en este caso fue tu tío que vivía allí, unas redes que son vitales para entender cualquier tipo de migración, en un momento en el cual los empleos en el sector de la limpieza y de los cuidados estaban en pleno auge. Entre el año 62, que es cuando llega María, el año 90, este tipo de empleos han crecido de forma exponencial en más de un 1100%. Es decir, estamos viendo de un nicho de gran capacidad, pero que además fue un nicho de especialización de las trabajadoras españolas. En 1968, los y las españolas son la principal nacionalidad extranjera en Francia. En este mismo año es el punto donde hay un componente femenino mayor. El 47% de los españoles en Francia son mujeres. Es el punto más alto históricamente y coincide con cuanto también hay más españoles. Entonces, para que veamos la dimensión que tiene esta población, de este 47%, es decir, esta casi mitad de mujeres españolas en Francia, más de la mitad de ellas van a emplearse en el servicio doméstico. En 1975, de nuevo, estadísticas oficiales, no nos podemos fiar 100%, pero nos dan indicadores. En el 75, de 258.000 mujeres que habría en Francia en ese momento,
cerca de 200.000 se habían empleado o estaban empleadas en el servicio doméstico. Entonces vemos cómo se trata de una migración femenina que podemos que podemos denominar como una migración de mujeres protagonistas, en las cuales desarrollan su capacidad de agencia. Es una agencia visible porque van a ser muchas veces pioneras de la reagrupación familiar, van a ser las pioneras en los procesos de inserción. Había tan necesidad, o lo que se llamaba entonces de la falta de brazos, había tanta llamada a las empleadas españolas que en muchos casos eran ellas las primeras en encontrar trabajo. Además, en este papel de la empleada interna llevaba consigo también el alojamiento, que era otro de los grandes problemas a la hora de llegar a un país, y sigue siéndolo, y más la situación de la vivienda que tenemos. Y muchas veces estas mujeres van a ser las pioneras y van a partir de su propia inserción laboral, va a venir el resto de la familia. Además, vemos que es un perfil que denota una participación activa en el mercado de trabajo. Y este número, esta participación activa y este papel social fue seguramente lo que llevó a ciertas organizaciones, de las que también nos hablará María, por tener un interés en su propia movilización. Una movilización que, para el caso de los organismos franceses, desde el finales del siglo XIX habían existido lo que se llamaban sindicatos de personas de la casa, o syndicat de gens de maison, y en el año 1902 se había creado la primera cooperativa del hogar, ¿no? Coopérative de ménage en francés. Sin embargo, hasta los años 20 no existen en ciertos sindicatos un interés especial hacia las mujeres, hacia las trabajadoras. En este caso es la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos, que luego llegaría a ser la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, y especialmente la Juventud Obrera Católica, en la que finalmente estuvo participando María, la cual estuvo en el foco de la primera convención colectiva en el año 1951 para trabajadoras del hogar. Sin embargo, estos organismos hasta los años 60 no se van a interesar en las trabajadoras migrantes. Antes, en la conversación que teníamos, señalabas acertadamente las problemáticas, y es un poco lo que vamos a trabajar aquí, las problemáticas concretas de la movilización social y del asociacionismo y de la sindicación de las personas migrantes por la precariedad, la inestabilidad, incluso los riesgos legales que pueden llevar con ella. Entonces, eso explica en parte el tardío interés que hubo en estas figuras, pero no deja, y aquí tenemos los ejemplos, ¿no? Pero no podemos llegar a pensar que no hubo en ningún momento trabajadoras que estuvieron en el centro de estas manifestaciones. Por ejemplo, una española dirigente asociativa en los años 60 en Francia decía, muy acertadamente con esta frase: la inmigración española al principio trabajaba muchas horas, la mujer tenía mucho trabajo, reivindicaba poco y se sindicaba poco. Pero luego, como es el caso que vamos a trabajar, luego fue tomando conciencia y luego la mujer española sí que ha participado. Así que vamos a encontrarnos con un papel de españolas, como el caso de María, pero tantas otras, que va a ser central en la creación de sindicatos de empleadas del hogar en Francia, no solamente españolas, sino luego posteriormente con otras nacionalidades también, y que se insertan dentro del crecimiento, el gran crecimiento de organizaciones de mujeres migrantes que hubo en los años 70, primero en lo laboral, luego en lo asociativo, muchas veces ayudada por las propias organizaciones francesas, porque hasta el año 1981 las personas de nacionalidad extranjera no tendrían derecho de asociación en Francia. Entonces, bueno, esto es un poco quizás el marco histórico y legal en el cual se inserta la trayectoria de las que son aquí las protagonistas. Yo lo dejo aquí y os doy la voz y muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Rocío. Creo que nos has hecho un marco muy rico en detalles de lo que fueron las migraciones en los años 50, 60 y 70. Y nos has contado también un poco como el esqueleto del libro, pero en realidad María nos va a contar un poco más de la experiencia plasmada en el libro y en conversación con lo que Diana nos va a contar también, ¿no? de
de lo que son las migraciones hoy en día y de lo que es el empleo de hogar en la actualidad y en concreto en Zaragoza. Entonces ahora empezaremos esta dinámica más de conversación. Yo les lanzo unas preguntas, ¿no? Un poco el tema y les escuchamos. Y la primera cuestión sería un poco, ampliando lo que ha comentado Rocío, es cómo eran, ¿no? las mujeres que migraban y cómo son ahora las mujeres que migran a España, las que migraban a Francia y las que migran ahora a España. Hola, buenas tardes. Gracias por venir y gracias por escucharnos, ¿no? También. A ver, yo siempre, cuando hablo de estos temas, incluso cuando me preguntan sobre mi experiencia en el primer ayuntamiento democrático, donde todo estaba por hacer, yo siempre me remito a mis orígenes, a mi infancia de posguerra, que fue la causante de las secuelas de la guerra, de nuestra guerra del 36, fueron esas secuelas las causantes de la inmigración. Yo digo siempre eso, que soy infancia de la posguerra, en una situación de absoluta carencia de elementales medios de subsistencia, de un alto índice de natalidad y de pocos recursos y de pocas opciones de recursos sociales, económicos, laborales, etc. Y, por supuesto, mucho menos para las mujeres en aquella época. Esto provocó, ya ha señalado Rocío, el éxodo a las grandes ciudades, un éxodo rural muy potente. De hecho, mis padres también tuvieron que salir del pueblo, soy de un pueblo de Navarra, y yo, como era la mayor de 8 hermanos, pues el salto ya fue potente porque las posibilidades de empleo sí que eran para las mujeres empleadas de hogar, para las mujeres, porque la única opción era ser empleada de hogar. El éxodo de lo rural a la ciudad implicó también el éxodo de estas mujeres como única opción, ser empleadas de hogar para aliviar la economía familiar, que fueron las grandes invisibles, las empleadas de hogar de aquella época, en España en concreto. Bueno, lógicamente las ciudades no podían dar respuesta a tanta demanda, con lo cual provocó esta situación la inmigración, que supongo conocéis los datos a nivel general, pero fuimos 2 millones de migrantes en los años 60. Quiere decir que éramos fuera de España 3 millones, incluido el millón de exiliados. Y esos 2 millones de migrantes buscando medios de subsistencia, tuvimos que salir a emigrar, casi 1 millón en Francia. Y como ya señaló Rocío, casi el 50% éramos mujeres en aquella época. ¿Quiénes éramos estos emigrantes y estas mujeres? Pues yo siempre digo personas de gran fortaleza, de inmensa fortaleza, porque para la inmensa mayoría era su primer viaje. Salir, la inmensa mayoría también, con, bueno, pues muchos por familiares, pero muchísimas otras personas salieron solas, sin referencias de familia o de amigos. Eso requería una gran fortaleza por parte de los emigrantes en general y por parte de las mujeres especialmente,
porque las mujeres habían estado sometidas al ámbito de lo privado y bajo la tutela paterna o masculina, ¿no? Si no había padre, eran hermanos mayores. Justo en el momento en que yo emigré, pudimos hacerlo sin esta autorización, porque al régimen le interesaba facilitar la emigración y facilitar también la emigración de las mujeres. Con lo cual pudimos salir de manera excepcional, porque claro, nuestra dependencia no solo de lo privado, sino de la tutela paterna o de la tutela masculina, había supuesto pues, un hándicap muy importante para las mujeres. Y dar el paso de salir incluso sin esta tutela suponía también una gran fortaleza de ir a lo desconocido. Yo siempre digo, salieron las personas, los más decididos, las personas más dotadas de una, pues probablemente no tanto de una cultura académica, porque ahora la inmigración que llega, bueno, nos hablará también la compañera, hay un perfil también muy diferente, pero en aquella época había un grado de analfabetismo muy potente, un bajo nivel cultural muy potente, con lo cual, lógicamente, esto implicaba una decisión con muchos matices, ¿no? Y yo siempre hablo de gran fortaleza por parte de hombres y mujeres, pero especialmente por esas peculiaridades de que la mujer no había trabajado, había estado sometida a las tareas pues, de su propia casa, ¿no? Y suponía un esfuerzo importante. En los años 60, como ya decía, hay 2 millones de migrantes que tenemos que salir, pero hay un matiz que yo subrayo siempre, porque hay que recurrir a la historia cuando analizamos o vivimos situaciones del presente. El 70% lo hicimos de forma irregular. Ahora, hoy escuchamos discursos, si no rechazamos la inmigración, lo que queremos es que vengan de forma regular. Bueno, pues el 70% lo hicimos de forma irregular. Íbamos como turistas y, bueno, conseguíamos regularizar la situación, pero muchos no lo consiguieron y ahí quedaron en una situación de gran vulnerabilidad hasta que pudieron regular. Quedaron en situación también pues, de ilegalidad, ¿no? De clandestinidad, diríamos, hasta que pudieron regularla. Bueno, ¿qué encontramos las mujeres emigrantes? Pues encontramos la única salida como empleadas de hogar. Empleadas de hogar, la inmensa mayoría, bueno, yo tuve la inmensa suerte de que tenía familiares, ¿no? Pero la inmensa mayoría no tenían familiares. Había una organización religiosa que acogía, que buscaba empleo, que las empleadoras francesas iban a buscar empleadas del hogar. También tengo que decir que el perfil también ha cambiado mucho, porque en aquella época un porcentaje elevado trabajaban en casas de personas ricas, de familias muy ricas, ¿no? Pero también había familias trabajadoras. Yo me encontré en todo este recorrido de empleada de hogar, también me encontré una familia de trabajadores, bueno, pues con un grado lógicamente alto, pero donde había una cierta comprensión, ¿no? De mi situación, cosa que no se daba en muchísimas casas
ricas, porque tampoco había muchos derechos en aquella época. Fueron derechos que se fueron conquistando progresivamente, pero estábamos a merced, sobre todo las internas, que hablábamos que éramos la inmensa mayoría, trabajar 60 horas semanales. Y como bien decía Rocío, la mujer, buena tout faire, buena para todos, ¿no? Con lo cual era una dispersión de tareas impresionante, de jornadas enormes y hasta las tantas de la noche, donde o vivías dentro de la casa, como fue mi caso, o vivías en la chambre, que son las habitaciones en las guardillas, y después de jornadas absolutamente interminables. Es verdad que esta carencia de relaciones en el primer momento y de soledad, y bueno, la inmigración, pues como los emigrantes ahora cuando llegan, ¿qué se les ofrece? Pues los trabajos más áridos, los más difíciles, los peor pagados a nivel general. Y las mujeres, pues ya hemos señalado que como empleadas de hogar, pero con jornadas absolutamente interminables. La inmensa mayoría éramos empleadas de hogar fijas, que residíamos en las casas, porque no había muchas otras opciones, con lo cual esto limitó muchísimo, además de ser un trabajo muy aislado, limitaba también la posibilidad de encuentros. Es verdad que en la emigración se crearon redes de mutuo apoyo, redes muy importantes de mujeres, que fueron precisamente las que nos ayudaron a ir despertando, porque esta comunicación entre unas y otras también nos ayudaba a ir despertando. Pero durante unos años, fue mi caso, yo viví un proceso de conciencia, pues un poco especial, que no fue el proceso de conciencia de la inmensa mayoría. Se dio la particularidad de que me invitaron un grupo de jóvenes de este movimiento juvenil, franceses, porque habíamos creado también en estas redes de apoyo las mujeres empleadas de hogar de mi tierra, navarras, que nos juntábamos, creamos un centro en la zona donde vivíamos yo, en las afueras de París, creamos un centro de españoles, un lugar de encuentro, y en los locales de una parroquia. Fueron mis primeros pasos de despertar, ¿no? Porque el hecho de comunicarnos, de encontrarnos con mucha otra gente, de ver experiencias diversas, fueron pequeñitos pasos que yo iba dando también de abrir los ojos. Entonces estos chicos franceses me invitaron a una reunión y por primera vez en esa reunión, yo ya llevaba algún año en Francia, se reflexionaba sobre la situación que vivían como jóvenes trabajadores. Se hablaba también de la emigración, del porqué de la emigración, se hablaba de la dictadura en España. Yo por primera vez encontré ese camino de cuestionar, de hablar de injusticias, de cuestionar a Franco, por ejemplo, ¿no? Yo, bueno, siempre hablo también de las conciencias silenciadas que fueron fruto. El franquismo supo silenciar conciencias y yo me consideré, a partir de ese momento, que formaba parte de esas conciencias silenciadas. Me empecé a cuestionar que, bueno, pues que algo no cuadraba, que yo estaba viviendo una situación de la que no era consciente y empecé a dar pasos. Me marché al centro de París a trabajar. Tuve claro que quería seguir
trabajando en este colectivo de jóvenes que se acababa de constituir a nivel de emigración española, que empecé a dar los primeros pasos en un encuentro de 50.000 jóvenes en la JOC española, en la JOC francesa, 50.000 jóvenes reunidos, entre ellos muchos emigrantes también, que se llamó París 67. Entonces, en ese encuentro, donde, claro, 50.000 jóvenes expresan lo que viven, denuncian las injusticias, me empiezan a cuestionar y tomo la decisión de que me quiero ir de la zona donde trabajo, que quiero involucrarme, que quiero organizarme y que quiero luchar contra esta situación, ¿no? Entonces ya me voy al centro de París a un trabajo que me permitiera tener tiempo libre y empecé a trabajar en una residencia de estudiantes inglesas, con un horario muy flexible, muy bueno para mí, y me pude empezar a organizar. Entré en contacto con este movimiento español que se acaba de constituir de jóvenes y a partir de ahí ya, bueno, pues ya no paré, ¿no? Hubo también una ocasión histórica esencial para mí, que fue mayo del 68. No sé si estas personas jóvenes que veo por aquí han oído hablar del mayo 68. Bueno, fue la revolución juvenil, juvenil estudiantil, porque empezaron los estudiantes a movilizarse, había un descontento social de la situación, veían un futuro también muy inseguro y fue una grandísima movilización estudiantil a la que se sumaron 9 millones de trabajadores. Esto fue algo histórico, ¿no? Porque fue increíble. Se decía la imaginación al poder, por ejemplo, ¿no? Ahora no me viene la otra expresión, pero ya me vendrá, que era esencial. Y esto contribuyó a que mi toma de conciencia se consolidara de manera muy potente, porque, claro, se cuestionaban las injusticias que vivían los jóvenes, las injusticias que sufrían muchas de sus familias, las injusticias de los trabajadores, la importancia de la organización de trabajadores. Y cuando yo leí una vez que en mayo 68 había habido muy poca participación de los emigrantes, pensé, ¿quién ha escrito esto? Qué poco conoció mayo del 68, porque precisamente la movilización fuerte de los trabajadores se produjo en las grandes empresas del automóvil. ¿Y quiénes estaban en esas empresas? Pues estaban los españoles, estaban algunos árabes también, que ya empezaban a emigrar, estaban también los portugueses, y entre los 9 millones de trabajadores que se sumaron al mayo del 68, pues sí que había muchos líderes, incluso muchos líderes españoles y líderes emigrantes. De hecho, no sé si en el libro hablo de esa anécdota, que un grupo de empleadas de hogar fuimos con un trabajador que habíamos conocido, un emigrante español, del que soy vecino, lo tengo como vecino ahora porque volvimos juntos de París, y fuimos a debatir con los trabajadores de la Citroën sobre el por qué hacían huelgas, qué significaba para ellos ese mayo del 68, y es verdad que las empleadas no podíamos hacer huelga, las empleadas del hogar no podíamos hacer huelga, pero no podíamos tampoco estar al margen de este acontecimiento.
y nos movilizamos y participamos en todo aquello que fuera posible, manifestaciones, debates en la calle, las plazas, las calles eran lugares de debate, ¿no? Aparte de las universidades, era un debate permanente. Y bueno, yo la verdad es que si ya estaba concienciada, empezaba a estar concienciada, empecé a adquirir mi conciencia también de clase obrera, de clase emigrante, y a movilizarme. Estos acontecimientos reforzaron muchísimo todo esto. Tengo que contar una anécdota, porque claro, en las empleadas de hogar nos movilizamos mucho el mayo del 68. No podíamos hacer huelgas, pero participábamos en las manifestaciones, en los debates. Hacíamos encuentros también de empleadas de hogar para comentar y analizar esta situación que significaba, ¿no? Y la expresión de las patronas, más que de los hombres, intervenían más las mujeres, era, ojo, cuidado, porque esto es comunismo. Y yo en la residencia donde trabajaba, que eran monjas inglesas las que la gestionaban, claro, tenía un ratito libre, me iba corriendo a la televisión para ver las movilizaciones, y viene detrás una monjita y me dice, María, me toca así, tenga cuidado, que creo que se está dejando influir por el comunismo, tenga mucho cuidado. Bueno, pues esto era la percepción de la burguesía, pero contribuyó mucho a abrir los ojos de las mujeres empleadas de hogar, porque coincidía que muchos hijos de burgueses estaban en la movilización de estudiantes y había conflicto en las casas. Y las empleadas de hogar fueron testigos también de esta situación, con lo cual pues había antenas por todos los lados que nos hacían llamadas, ¿no?, a nuestra conciencia. Bueno, de ahí pasamos a estar más organizadas. La ventaja es que este movimiento juvenil, que era de ámbito internacional, pues en sí tenía medios por parte del movimiento francés, y había una estructura a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel regional, y yo fui también asumiendo responsabilidades en este movimiento juvenil, primero empezando a ser liberada a medio tiempo en la región parisina, con lo cual combinaba unas horas de trabajo con mi responsabilidad en la región parisina, a nivel del movimiento juvenil general, pero especialmente en la captación y movilización de las empleadas de hogar. Después asumí responsabilidad nacional y después responsabilidad europea dentro de este movimiento juvenil, porque se planteaban como línea pedagógica de trabajar hacerlo por colectivos sociales. Entonces estaba el colectivo de empleadas de hogar organizado, con una organización muy potente a nivel europeo de empleadas de hogar. Yo vine a España a una reunión organizada aquí precisamente en Zaragoza, a nivel nacional de empleadas de hogar, creo que fue en el 74, y había 300 empleadas de hogar de todo el país, donde bueno, pues planteaban una serie de reivindicaciones, hicieron un manifiesto, analizaron un estudio sociológico que se había hecho sobre las empleadas de hogar a nivel nacional, y esto fue un impulso muy importante de cara a la conquista progresiva de derechos, ¿no? Esta movilización ya muy potente de las empleadas de hogar. La movilización era potente en varios países, en Portugal también. Yo estuve en Portugal y había una organización muy potente de empleadas de hogar y estaban ya movilizando derechos, reclamando derechos, y a nivel y en otros lugares donde había inmigrantes también, ¿no? También fui a Malta, es una isla, eran empleadas de hogar de los ingleses porque fue una colonia inglesa.
donde había una potente, muy potente realidad también organizativa de empleadas de hogar. Y bueno, sobre todo en Francia, pero también en Bélgica, en Alemania menos, porque se suplen. En Alemania hay pocas empleadas de hogar, es curioso, ¿no? Cuanto más industrializado estaba un país, había menos empleadas de hogar, más servicios colectivos, ¿no? Que esta era mi reivindicación máxima, nuestra reivindicación. Hoy leía un librito que se había publicado en España en el 75 y me encontraba yo en aquellos tiempos, porque claro, decíamos, tienen que desaparecer las empleadas de hogar, porque es servil, porque reproduce los roles, la división de roles de la mujer, y porque hay que crear servicios colectivos, comedores sociales, suplir de alguna manera, bueno, estas necesidades que se podían suplir de otra manera, ¿no? Con el paso del tiempo hemos ido evolucionando y hemos ido viendo que lo que hay que conseguir son derechos, dignificación de la profesión, del trabajo de las empleadas de hogar. Y ahí, bueno, pues en esa evolución también nos ayudó a crecer y a ser realistas, ¿no? Pero hay un aspecto muy importante en Francia que yo quiero señalar, no sé qué nos contarás después al respecto, es la vía sindical. En este movimiento juvenil donde hacíamos, bueno, reuniones masivas de 100, 200 mujeres empleadas de hogar, todo con el objetivo de informarnos, de captar empleadas de hogar, de que tomaran conciencia, podíamos utilizar pues una fiesta, una excursión, cualquier medio que permitiera agrupar a las empleadas de hogar, donde siempre había mensajes de denuncia y de reivindicación de derechos, y se generaba a partir de ahí debates también de concienciación, ¿no? En la última acción que yo participé fue en una obra de teatro que una mujer española, profesional del teatro, estuvo una temporada en Francia, muy concienciada, y nos ayudó a crear esa obra de teatro donde se reflejaba la vida de las empleadas de hogar en París, ¿no? Fue excepcional. La pudimos pasar por todos los barrios de la ciudad, llevarla incluso a otras ciudades, todos los barrios de la ciudad de París, llevarla a otras ciudades, y se convirtió esa obra en verdaderas asambleas de debate de la situación de empleadas de hogar, ¿no? Y todo esto con la vertiente sindical, no tanto de este movimiento juvenil con el sindicato, pero sí a nivel individual, en la participación sindical como única vía de conquista real de derechos. Luego hay que defenderlos individualmente, pero no es lo mismo reivindicar derechos sin un respaldo de un convenio colectivo, por ejemplo, que cada día hace falta mucha fuerza para enfrentarte con la patrona o los patronos y reclamar derechos si no hay un respaldo por detrás, ¿no? Y este respaldo fue posible a través de los sindicatos, con lo cual participamos también mucho para el fomento y la consolidación de convenios colectivos que pudiéramos defender. Después había también un sistema de concretar reivindicaciones conjuntas, aunque tuviésemos que defenderlas individualmente, ¿no? Por ejemplo, pues decidimos que no íbamos a limpiar cristales en nuestras casas que superaran X alturas, porque claro, en casas de burgueses de la zona antigua y tal, pues las ventanas, yo he limpiado cristales, he subido a una escalera con un balcón así, bueno. Entonces empezó a haber también una legislación al respecto y dijimos, esto se tiene que aplicar. Y nos comprometimos en una asamblea inmensa de empleadas de hogar a no limpiar cristales. A mí me costó el trabajo, porque
Pero bueno, consiguieron, fue una reivindicación que consiguieron, que consiguió sensibilizar, aunque no todas conseguimos, porque yo me decidí, bueno, pues estaba en una casa donde era bastante sensata, ya al final de mis responsabilidades, antes de volver a España, en una casa donde eran bastante sensatos y la mujer no entendía, me decía, mire, yo misma me puedo subir y hacerlos. Dije, pues usted lo hará, pero yo no lo voy a hacer, ¿no? Porque no me corresponde, a ciertas alturas tiene que ser una empresa especializada y tienen que ser hombres. Bueno, pues la mujer con toda la dignidad me dijo, pues yo la respeto, pero yo no acepto esto. Y dije, bueno, pues como usted no lo acepta, yo me marcho, ¿no? Me llevé un gran rapapolvo también de mi marido, lo tengo que decir, porque mi marido era muy militante, era un sindicalista muy potente, y bueno, pues no alabó ese paso porque me dijo, piensa en que este riesgo no lo pueden correr de esta manera las empleadas de hogar. En general, muchas están ayudando a sus familias, este riesgo que tú a la brava has tomado la decisión de irte, pero claro, aunque no todas lo consiguieron, algunas sí que lo consiguieron, pero fue un modo también de una reivindicación colectiva, ¿no? Aunque tuviésemos que defenderla individualmente. Yo creo que me estoy pasando mucho, ¿no? Bueno, en realidad era una primera pregunta, pero nos has contado... nos has contado de mejor controlarme. Nos has contado también un poco de cómo eran las condiciones del empleo de hogar y de todo lo que implicó la organización, ¿no? De las propias empleadas. Entonces yo creo que ahora le doy la palabra a Diana y que nos cuente ella estas tres cuestiones, ¿no? Siguiendo un poco los temas que habíamos hablado, que un poco de forma también comparando, ¿no? Cómo estas reivindicaciones y cómo este planteamiento se ha mantenido a lo largo de los años, ahora en este contexto que antes era el contexto del origen, ¿no? El contexto de salida de las migraciones, ahora es el que recibe a las mujeres migrantes, y pues juntas pensaremos, ¿no? Si se replican, si se reproducen algunas dinámicas o si hemos cambiado o si ha mejorado o no. Así que muchas gracias, Diana. Te doy la palabra. Nada, ustedes. Bueno, pues nada, muy buenas tardes con todos. Primeramente pedirle disculpa a María, que no he leído su libro. No sabía que había que leerlo, eso sí. No. Pero no, porque el tema central no es mi libro. Yo ya lo dije a mis compañeros, que el tema central es la situación de las empleadas. Sí, no, pero realmente todo lo que he escuchado es que realmente ha sido sentirse identificada tanto con la vivencia de antes de los años 70 que la actualidad. Pues eso no ha cambiado realmente. Entonces decía, no he leído el libro, pero es que es totalmente, ha sido una descripción de lo que, de la historia de las compañeras que formamos la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza, incluyéndome, en donde, pues eso, a partir de la llegada a un país extranjero por la situación, X situación de cada una, pues te vuelves pues direccionada lamentablemente al tema del trabajo y los cuidados. Y no es que el trabajo como tal sea malo, sino es precisamente la falta de dignidad, la falta de buen trato, la falta de leyes que aplicadas al trabajo, pues esto lo hagan digno, ¿no? Entonces, escuchaba el tema del trabajo de interna, que en la actualidad pues persiste, y en la asociación se trabaja como la esclavitud moderna. Esa es una de nuestras frases reivindicativas dentro de la asociación, que si nos han escuchado alguna vez en las calles, precisamente es uno de los gritos que tenemos, trabajo de interna, esclavitud moderna. ¿Y por qué la esclavitud moderna? Es porque, bueno, estamos hablando de que una persona trabajando de interna hace lo que pudiera hacer perfectamente 3 empleadas, ¿no? Porque si tomamos consideración o en cuenta un trabajo por jornadas, pues vemos que cada 8 horas va rotando la persona, ¿no?
Entonces, pero una persona dentro de una casa donde no existe algún tipo de inspección, donde no tiene que fichar a una hora, donde quizás ni siquiera tiene tiempo para descansar, o hablando de los pueblos también, donde van y no tienen con quién, a dónde salir o dónde estar, con quién relacionarse y prefieren estar en la casa, esas en teoría 2 horas que tienen libres, pero estando ya dentro de casa pues son utilizables, ¿no? Utilizables y que esas no son reconocidas. Ahora, si hablamos ya de la noche, pues dependiendo qué va a hacer la persona en la casa, me refiero a que si a cuidar a alguien, alguien dependiente, alguien enfermo, bueno, en fin, muchas cosas, ¿no? Eso es un poco para poner el contexto, porque lo llamamos de esclavitud moderna. Y es lo que nos compartía la compañera dentro del libro y está totalmente acertado y como decíamos, no hemos cambiado o no se ha cambiado la visión de este tema. Y lo que les decía, el tema de la migración, ahora me nacía, después de escuchar todas las exposiciones, una pregunta interesante y pensaba decirle a María, ¿cuál es la visión? No sé qué tiempo ya radica otra vez aquí en España o en Zaragoza, pero ¿cuál sería su visión, no sé si de profundidad, pero dentro de su perspectiva sí me gustaría saber si encuentra usted más bien similitudes o diferencias entre la Francia explotadora, se puede decir, y la España explotadora, sí, sin ofender, por favor. No. Pero, ¿por qué digo esto? Porque claro, es interesante, yo participaba el otro día en un coloquio que había una persona que me preguntaba, estaba exponiendo sobre la asociación y preguntaba, pero en tu país no hay trabajadoras del hogar. Y le decía, sí puede que haya trabajadoras. Digo, sí hay trabajadoras del hogar, pero yo a ellas no les podía apoyar porque en mi país, claro, yo trabajaba de mi profesión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno tiene la vivencia, es mucho más fácil incluirse. O sea, es decir, que yo si yo pienso retornar a mi país, que es Ecuador, claro, yo voy a poner ya más conciencia de las trabajadoras y empleadas del hogar en mi país. Y obviamente buscaré la forma de reivindicar y conseguir derechos en mi país. Pero hasta que uno no es fruto de la conciencia y de la vivencia, pues uno muchas veces todo lo ve como teórico, pero cuando ya llegas a la realidad, pues ahí sí tú tomas conciencia, lo que decía, ¿no? Tú eres capaz de visibilizar muchas cosas que no entiendes. Y yo en mi país también he sufrido bastante tema de migración, o sea, interna, no solamente de las provincias de la capital, sino, para los que no sepan, Ecuador es un país dolarizado, por lo tanto, los países de sus alrededores, me refiero a Colombia, Perú, Cuba mismo, que hubo bastante migración, aunque de paso, ¿no?, hacia Estados Unidos, pero siempre venían a Haití y se quedaban en Ecuador por el tema económico, ¿no? Y claro, yo cuando habían estas olas de migración, yo dentro de mi profesión de tal, pues tenía un cierto, como entiendo aquí, puede haber un cierto, no sé, no puedes estar de acuerdo de algunas cosas. Pero yo he venido acá y me ha tocado migrar. En mi caso, mi profesión es licenciada en comunicación, en periodismo, y en mi caso, pues, en mi país comenzó una ola de censura mediática, de control de la comunicación, de prohibición de los partidos políticos, y me tocó migrar, ¿vale? Entonces, dependiendo de la circunstancia, pues no era algo como que decía, yo deseaba venir, pero me ha tocado. Y desde ahí, lastimosamente, cuando tú llegas a un país que no conoces, que no te conocen, pues lastimosamente es como que recién llegaras a conocer el mundo, anulándote totalmente el tema cultural, el tema de experiencia, el tema profesional,
Y esto pues nos reivindica lo que decía la compañera, nos direcciona a una actividad que lastimosamente está feminizada. Y eso es algo que yo peleo muchas veces, a veces con mi esposo, porque tenemos una hija y yo le digo, yo a ella no le voy a regalar nunca un carrito de bebé. Tiene 3 años, va a cumplir 4. Y le digo, porque eso es como prepararle a que cuide a alguien. Y eso no me parece, porque ya dentro de la sociedad estamos como pues direccionando, ¿no? El tema de los cuidados. Somos mujeres, sí, bueno, nos nace y lo que sea, pero no quiero que esa dirección lo tome por ahí, ¿no? Entonces, volviendo aquí a lo que ha sido la migración, nos llegamos, nos van el tema de cuidados, pero el tema es que no tenemos un trabajo, o sea, un trabajo por contrato, que no se respetan las horas, que no se respetan lo que usted decía, ¿no? El tema de las actividades que hacen, porque pueden decirte, sí, vas a trabajar y solo hacer esto, pero o sea, en el transcurso del trabajo te ponen a hacer muchísimo más, ¿no? Entonces, lo que nuestra lucha imparte un poco también es el tema de que hay que diferenciar entre limpieza, entre cuidado, entre que hay que tomar en cuenta ese tipo de divisiones y profesionalizarlos, si se quiere, porque no es lo mismo limpiar una mesa que limpiar a una persona dependiente. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y mucha gente que desgraciadamente pues lo quiere enfrascar todo en un solo contrato, en un solo acuerdo, que muchas veces es verbal, desgraciadamente por el tema irregular que decía la compañera. El 90% de mujeres que se dedica a esto dentro de la asociación, por ejemplo, son personas que son irregulares y que se aprovechan de ello, ¿no? Se aprovechan de ello. Yo estoy 4 años aquí en el país, llevo casi 4 años dentro de la asociación, que para mí ha sido un hogar, realmente, un segundo hogar. Ha sido de estas redes de apoyo, de estas redes vivas que comentaba María. Yo sí que tengo mi hermana aquí, pero me han multiplicado las hermanas aquí de muchas nacionalidades, ¿no? Y es importante porque hemos sostenido a muchas mujeres solas, a muchas mujeres que han tenido que pasar sus navidades, sus fin de año, que han tenido que pasar las pandemias solas, que ha tenido que pasar incluso un cáncer solo, ¿no? Que de hecho nuestra asociación se llama la Asociación de Trabajadores del Hogar y los Cuidados y nuestro local se llama La Geraldí, porque es una compañera que falleció. Precisamente intentamos hacer todo para que puedan venir su madre, sus hijos, para que se despidiera, pero no se pudo, no alcanzaron. Y lastimosamente ella también era una persona de lucha, pero lastimosamente no se pudo conseguir más. Pero eso queda ese granito de arena de cada una, en donde va creciendo la conciencia, en donde va creciendo formar a formadores, porque son las mismas socias las que cuentan a otras personas, mira, aquí encuentras esto, aquí encuentras esto. Y nuestro lema es, o sea, para cuidar tienes que cuidarte. ¿Y cómo lo haces eso? Pues nosotros formamos talleres, formamos no solamente en el ámbito político, porque entendemos que estamos en un país en donde tenemos que respetar también leyes y procedimientos de aquí, sino que también en el tema espiritual, en el tema psicológico, en el tema emocional, está este duelo migrante que muchos no lo entienden y que alguna vez yo compartía con otros compañeros y decía, en la carrera de trabajo social, yo trabajo ahora mismo en una entidad social también, y les decía, sí debe haber algún momento de la carrera o de prácticas o en un espacio en donde los jóvenes o los estudiantes vayan a otro país. O sea, viajen a otro país y se den cuenta de la realidad que es tan complicado integrarse en el país. Y ahí sí poder venir a trabajar con unas personas migrantes. Porque lo dicho, muchas veces todo lo que aprendes teórico, cuando lo vives, lo entiendes.
Entonces, ahora mismo, por ejemplo, yo me encuentro trabajando, lo decía, en una institución social en donde en mi puesto lo que más me complace es poder servir al migrante, estando desde mi perspectiva, ¿no? Siendo lo difícil que fue para mí, por ejemplo, hacer un currículum. ¿Y por qué fue difícil? Porque para mí en mi país, mientras más hojas presentabas de tu currículum, era mejor. Mi primer currículum tenía 10 hojas y se me rieron. Y claro, ¿cómo reduces 10 hojas a una? y pues ese tipo de cosas, ¿no? Y luego la gente, o sea, el imaginario también un poco cambiar, porque llegan las personas migrantes de cualquier nacionalidad, ¿no? Y al atenderles me dicen, ¿y tú trabajas aquí? Y dice, ¿cuánto tiempo? ¿Llevas muchos años? Yo, no, 4 años. Y se quedan admirados. Es como que fuera un imposible, ¿no? Alcanzar un puesto en donde, digo, a ver, todos tenemos la capacidad, todos tenemos la capacidad, y que tú seas de un lugar extranjero no te quita nada, ¿no? Entonces, y como bien decía María, cuando me preguntan algo, yo siempre hablo de los orígenes. ¿Y cuáles son los orígenes? Pues yo comencé el trabajo del hogar. Y eso no me lo va a quitar nadie, porque también está dentro de mi currículum ahora. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios me ha dado la oportunidad de poder conocer a la asociación, de poder asociarme. Para mí también ha sido muy difícil entender muchas dinámicas dentro de la asociación, por ejemplo, el tomar decisiones en colectivo, porque estamos un poco preparadas a como yo digo esto o alguien dice esto y esto se hace. Entonces, para mí también ha sido muy difícil, pero eso lo he aprendido, lo estoy aprendiendo. También el hecho de saber que hay, mediante estas redes de cuidados, pues valoras mucho tu fuerza, tu ánimo, lo que ya repetían las compañeras de aquí. Es bastante admirable ver a las mujeres luchadoras, a los hombres también, sin duda, pero a las mujeres que tienen que dejar sus hijos, que tienen que dejar su familia, que pierden seres queridos y no puedes ir a llorarlos. Me pasó, yo perdí a mi madre, pero aún no tenía la documentación para viajar. Y muchas veces yo pensaba y decía, bueno, si ya pierdes a una persona, ¿para qué te vas a ir? Ya no puedes hacer nada. Pero es mentira. Es mentira porque necesitas cerrar eso. Porque aún sigo esperando una llamada, aún sigo esperando que alguna vez me dé un mensaje. Perdón. Y de estas cosas, pues, tú vas aprendiendo en la lucha, ¿no? Pero tienes a personas que te apoyan, que te sostienen, que te animan. Y también, pues, eso, el tema de poderles asesorar jurídicamente. Lastimosamente no se ha podido hacer un sindicato, y no porque no queramos, sino porque realmente, lo que decía, es importante tener en la espalda una institución o alguien que te apoye, pero con quien te sientas a conversar. Si no hay, qué sé yo, una organización de empleados para sentarnos a conversar y poner en papeles un contrato colectivo, por ejemplo, no se puede. Sin embargo, nuestra lucha no ha finalizado, nuestra lucha aún sigue en pie, se han logrado pequeños pasos, uno de ellos es la aprobación del convenio 189, el tema de reconocer, ¿no?, el paro a las trabajadoras del hogar, y esto no lo hacemos solo por nosotros, lo hacemos por las de antes, por los que nos antecedieron, lo hacemos por migrantes, lo hacemos por españolas, lo hacemos porque queremos ver un cambio ahora, y si no es ahora, que no le pase a las que vienen, ¿no? Porque sabemos que nos gustaría decir que esto va a parar aquí, pero sabemos que no lo es. Así que seguimos en lucha, y les felicito a los estudiantes que están aquí, porque entendemos que todos los espacios son importantes y que dentro de la academia es un paso fundamental, no solamente los jóvenes, sino también en institutos, en colegios, ¿no?
porque darle valor al cuidado es importante. Y creo que no me dejo nada. Pues muchas gracias, Diana. Creo que tu intervención ha sido muy ilustrativa, desde luego, de la situación personal. También las emociones, ¿no?, son parte de todo esto que hacemos, y también está bien como traerlo a estos espacios. Y yo creo que nos hacemos, ¿no?, nos respondemos nosotras mismas sobre las continuidades que se han mantenido en el empleo de hogar, y cómo, un poco siguiendo lo que decía Rocío, de cómo se fueron sustituyendo las nacionalidades en Francia, ¿no?, primero francesas y luego distintas nacionalidades, pues ha pasado lo mismo aquí, ¿no? Primero españolas y luego por nacionalidades se han ido sustituyendo o se han ido solapando distintas nacionalidades, y ahora mismo, por ejemplo, mujeres extracomunitarias son quienes ocupan el mayor porcentaje en el empleo de hogar. Bueno, yo creo que damos ahora la palabra al público, que estará con muchas ganas de preguntar, de decir cosas, de, no sé, de intervenir en todo, en cualquier cosa, cualquier tema que les resulte interesante. Y adelante, por favor, muchas gracias. Muchas gracias a todas por la intervención. Quería hacer no sé si es un matiz con respecto a lo que has dicho, de trabajo de esclavitud de las 24 horas de la mujer, pero extrapolándolo es que sin ser una cuidadora pagada, las mujeres sobre todo tienen una atención, sobre todo si hay mayores, ya no te digo, bueno, los niños también, pero sobre todo si hay mayores, es una labor continua de 24 horas. Quiero decir que a lo mejor hemos extrapolado eso al servicio doméstico y continuamos lo mismo. O sea, es una continuidad. Eso por un lado. Y luego, si me permitís, yo que tengo una persona asegurada en casa, es complicadísimo la ley, porque estoy peleando porque es poco tiempo y me hacen pagar, no a ella, sino oficialmente al IAS, a la Seguridad Social, una cantidad que es totalmente desproporcionada. O sea, son 4 veces más de lo que yo le puedo pagar. Entonces, yo también entiendo que eso es una limitación a asegurar a las personas, a veces que tampoco quieren por beneficios posteriores o ajenos o subvenciones o lo que sea, y otras veces más bien también, pues por eso, porque es que es una traba constante. Así, en esos baremos tan altos, es imposible aflorar la economía sumergida. ¿Alguna pregunta más? Bueno, la pregunta es para Diana. ¿La dirección de vuestra asociación? Pues claro. Bueno, estamos en la calle Santa Lucía, 11. Es el sector de Plaza Europa, entonces es justo al lado de Alcampo. Así que siempre serán bienvenidos. Exactamente. Bueno, hay una cosa que sí que sería importante. Las internas deberíamos cobrar nocturnidad, porque normalmente estamos cuidando personas gran dependientes y por la noche se suelen alterar, se levantan, ellos no son culpables, pero tu calidad de sueño pierde mucho y tú al día siguiente tienes que seguir trabajando. Entonces, puedes por cansancio no hacer el trabajo tan bien como tú quieres, y segundo, se deteriora tu salud. Solamente era eso. Luego, ¿quieres decir algo sobre la seguridad? Hola, buenas. Lo primero, muchas gracias a las 4. Y bueno, mi pregunta también va para Diana. Como somos todos estudiantes de trabajo social y hemos visto en inmigración
la dificultad para el tema de los papeles, el tema de la irregularidad. Entonces, ¿cuál crees que podría ser una solución a corto plazo, contando con el periodo tan largo que conlleva el contrato de tantos años? Entonces, ¿cuál es la solución que podrías proponer a corto plazo, el modo de actuación para todas estas mujeres en el cuidado del hogar que están en una situación de irregularidad y que tampoco se le puede dar de alta en la seguridad social o hacer un contrato como tal por esta situación? Eso era. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todas. Yo quería preguntarle a María cómo fue esa organización sindical exactamente. Quería preguntarle a María cómo fue la organización sindical, es decir, o sea, inicialmente os agrupasteis empleadas de hogar y decidisteis sindicaros en una estructura concreta o ya partíais de experiencias personales en otras organizaciones sindicales o un poco cómo fue esta organización. Respondes tú primero, Diana, y luego María. Vale. A las dos. Muy bien. Bueno, gracias por las intervenciones y a la primera intervención puedo decir que sí. Desgraciadamente nosotros nacemos ya con ese chip y nuestra cabeza no descansa nunca. Tenemos que estar en muchísimas cosas, trabajo, hijos, esposo, pareja, amigos y redes sociales. Pero sí, realmente, lastimosamente, no le damos el valor a lo que hacemos las mujeres. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando hablaba de darle valor en el cole y a los pequeños también, porque desgraciadamente cuando tú preguntas qué hace tu papá, como no lo ves en casa o lo que sea, pues trabaja. Pero si qué hace tu mamá, pues como pasa todo el día, nada. Entonces desde ahí ya vamos perdiendo el valor y si a eso le ponemos un costo, pues por eso tenemos el sueldo precario que tenemos, ¿no? Entonces yo sí creo que por eso ponía el ejemplo de a mi hija, ¿no? Que no le iba a enseñar o direccionar ese tipo de cosas, que es algo muy personal, por cierto, pero eso, primero tenemos que dar valor desde casa, ¿no? Desde casa, el trabajo se hace todos y todos compartimos, todos hacemos y no es una ayuda, es un derecho y es un deber de cada uno de los que viven en casa, ¿no? En el tema de la segunda intervención, totalmente de acuerdo, las internas deberían cobrar nocturnidad, hablábamos de los que hacen 3 jornadas, ¿no? 3 jornadas y lastimosamente este tipo de cosas, este tipo de trabas, que ya lo mencionaba la compañera, han hecho que en índices, datos, que decía Rocío que no se puede fiar de los datos lastimosamente, pero esos datos han hecho que muchas trabajadoras del hogar reduzcan su contratación y no es que estén desapareciendo, no, sino que lastimosamente están otra vez volviendo a la economía sumergida pese a tener papeles, ¿vale? Y ahora si hablamos de las personas que sin tener papeles se aprovechan estos 2 años, que es por un tema realmente ya de política pública, que no se puede hacer más, este asalto a mano armada, como decir, entonces lastimosamente ya decía María que había tomado su decisión de no limpiar los vidrios, pero es dentro de su convicción y su decisión. Lastimosamente nosotros dentro de la asociación sí que enseñamos también, di no a sueldos precarios, pero es que ¿de qué vives? ¿Sabes? ¿De qué vives? ¿De qué, no sé, todos los días la situación de cada uno es súper diferente? Entonces no te podemos exigir, nosotros te podemos orientar, pero no te podemos exigir. Y lastimosamente si no lo hace una, pues lo hará otra, ¿vale? Y de acuerdo, con respecto a la compañera, a la estudiante, perdón, pues yo realmente veo que el único, digamos, usando una varita mágica sería la evolución,
la eliminación de la ley de extranjería. La ley de extranjería cohíbe muchísimo, muchísimo el tema de no solamente del trabajo, sino del trabajo legal como tal, sino hablamos de poder homologar títulos, que esto haría que no todas las mujeres se dediquen al trabajo del hogar, sino a sus diferentes profesiones, como te hablo en mi caso. También el tema de que puedas tener un empadronamiento desde el primer momento en que pisas el territorio, pero si no hay una eliminación de la ley de extranjería, muy poco se puede lograr realmente, porque ya lo decía anteriormente, es como un asalto a mano armada, porque no es que el Estado no sepa que hay personas irregulares trabajando en economía sumergida, lo sabe y lo deja. Bueno, pues saquen sus conclusiones por qué, pero desgraciadamente nosotros hacemos lo que podemos dentro de nuestra organización, ¿no? Que no se quisiera y que se concientiza a la ciudadanía que no lo haga, pero bueno, es lo mismo, es como decir la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, pero esa sería mi varita mágica, pero como no lo hay, intentaremos seguir luchando hasta que nos hagan caso. Gracias. Gracias, María. A ver, yo quería señalar un poco con relación a los costes de tener a alguien en casa de la Seguridad Social. Yo tengo una persona que viene 2 horas y media a la semana. He tenido personas también, cuando mis niñas han sido pequeñas, con grandes contradicciones por mi parte, porque claro, mi marido siempre me decía que era muy mala empleadora, porque me anticipaba, mi mala conciencia hacía que me anticipara a sus reivindicaciones. Decía, no, hay que dar el margen también de que aprendan o que ellas también reivindiquen, ¿no? No te anticipes, espera un poco. Y facilita que ellas tomen conciencia y que tienen que dar también estos pasos, ¿no? Pero yo creo que hemos exigido unos derechos que son intocables. O sea, nos tenemos que concienciar. Es verdad que el perfil de empleadoras o empleadores ha cambiado, que es lo que yo decía, porque muchas mujeres o parejas. Mi marido se incorporó mucho al ámbito de lo privado, que es lo que decimos en el feminismo, ¿no? En tanto no se incorpore la mujer a la sociedad en las mismas condiciones que el hombre, la democracia no es completa. Y a la inversa, el hombre, en tanto no se incorpore al ámbito de lo privado también en las mismas condiciones, lo mismo, ¿no? Pero de cualquier manera ha costado mucho conseguir unos derechos de seguridad social, de estar declarada, y hemos exigido también derechos como el resto de los trabajadores, ¿no? Que esto está todavía por conquistar. Pero aquello que hemos conseguido no se puede, es decir, hay que asumirlo, es decir, tenemos a alguien en casa y ese es el coste. No puede haber muchas diferencias. O sea, por el hecho de ser una empleada de hogar, la administración no creo que pueda rebajar tampoco lo que eso cuesta, porque tendría que ser otra vía, tendría que ser la vía de las subvenciones, claro, en familias que hay dependientes y que no pueden costearse. Políticas públicas. Claro, esto debería formar parte de apoyos públicos, de políticas de apoyo a esta realidad, ¿no? Pero, claro, es que es así. Y me comentabas lo de los sindicatos. Yo no veo que haya que crear un sindicato de empleadas de hogar. Hay sindicatos potentes en los que hay que incorporarse, y ahí sí que hay que exigir departamentos o, a ver, la palabra sindical sería... Federación. Sí, bueno, sí, una federación. Asociación.
porque sería dentro del sindicato ya, es decir, pero o departamento de la mujer o departamento de empleadas de hogar. Pero nosotras ya en Francia participamos sobre todo con un sindicato que sería muy parecido a la UGT, Unión General de Trabajadores, bueno, sería la CFDT, porque estaba el sindicato con tendencia socialista, sindicatos de clase me refiero, ¿no? Con tendencia socialista o con tendencia comunista. Pero realmente el que estaba más cercano al tema de lo social y de las empleadas de hogar era el de la CFDT, que era de tendencia socialista, ¿no? Entonces, sí que conseguimos un departamento de empleadas de hogar dentro de ese sindicato. Y sobre todo las mujeres españolas lo iniciamos. Porque, claro, como primero emigramos las españolas, luego llegaron las portuguesas y teníamos muchos problemas. Estábamos enfadadísimas las españolas porque habíamos defendido ya muchos derechos que las portuguesas que llegaban nuevas aceptaban, los echaban por tierra, ¿no? Porque aceptaban las condiciones que se les imponía, hasta que se fueron espabilando, porque esto también fue un proceso extraordinario. Y ahí hicimos una labor muy importante también a través de este movimiento juvenil que se constituyó como portugueses también, ¿no? Y como era un movimiento juvenil, que yo siempre digo revolucionario, ¿no? Por mucho que tuviese esa vertiente cristiana, pero revolucionaria, pues dio sus frutos, claro, y ya nos unimos mucho, empleadas de hogar portuguesas con empleadas de hogar españolas. Pero el primer departamento que se creó en este sindicato, en el sindicato que ya existía, fueron las empleadas de hogar españolas las que lo impulsaron. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres por la participación y tenemos que terminar porque se cierra la casa. Así que un aplauso. Muchas gracias, Diana.